Ayer, en la parte final del programa, hablamos con León Bendesky, economista y articulista del diario La Jornada, sobre esta discusión respecto a si hay o no recesión en México. Se han publicado cosas al respecto, el presidente de la República se ha referido al asunto y bueno, más allá de las opiniones que cada quien tenga al respecto, lo importante es ver las condiciones, las condiciones específicas del comportamiento económico en México en estos momentos y en este contexto. Y la verdad que nos quedamos con las ganas de seguir oyendo a León Bendesky y le dijimos, oye, ¿por qué no continuamos la charla en otro momento? Y le aprecio mucho que lo hagamos justamente hoy, un día después de que empezamos la conversación, y que podamos agregar a la mesa a Alfonso Ramírez Cuéllar, a quien mencionamos también ayer. Así que le aprecio mucho a Alfonso Ramírez Cuéllar, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, y a León Bendesky, que estén ambos esta mañana para analizar justamente el tema del que estamos hablando, en un día, por cierto, agrego, en donde el gobierno y el director de Pemex han presentado el plan de negocios de Pemex, que también es muy importante saber en dónde va a estar parado México en este tema, porque sin duda lo que de ahí derive, pues impactará de mil maneras precisamente en la economía mexicana. Así que, León Bendesky, gracias que podemos reanudar la conversación de ayer. Buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias. Gracias a ti. Alfonso Ramírez Cuéllar. Alfonso, gracias por estar aquí esta mañana. No, muchas gracias a ti, Carmen, y un abrazo muy fuerte, León. A los dos, muchísimas Igualmente. gracias. Bueno, pues estamos en esto y yo te pediría, León, creo que sería importante, aunque lo dijiste ayer, pero para quienes no te escucharon en la parte final del programa y para retomar el hilo, hiciste una explicación sobre cómo se mide la recesión y cómo hay maneras diferentes precisamente de aproximarse a este tema. Y creo que por ahí podemos empezar, porque si en Estados Unidos se dice que hay recesión en México y en México se dice que no hay recesión, hay una razón técnica también que lo explica. ¿Te parece si retomamos ese hilo de lo que ayer decías? Sí, con respecto a la medición de cuándo hay una recesión, es muy interesante ver los periódicos de hoy en la mañana, por ejemplo, donde hay articulistas que aseguran que hay recesión y hay otros que dicen que no hay recesión y no la habrá. Eso indica ya que es un problema hasta de criterios, ¿sí? Pues sí. Y a mí lo que me preocupa es que nos detengamos demasiado tiempo en el hecho de que hay recesión o no sin demeritar la situación de que habiendo una recesión, entonces los indicadores de la economía se vuelven más negativos y eso tiene muchas consecuencias. Pero para efectos prácticos, estamos en un momento en que me parece que es como cuando discutimos la línea de pobreza. Si estás arriba de la línea de pobreza o abajo de la línea de pobreza, la verdad es que la situación no cambia mucho para las personas que están ahí. Es una medida. Y con la recesión ocurre un poco lo mismo. Si hay o no recesión dependerá de los datos que saque el INEGI a final de mes, que además van a ser revisados en agosto. En fin, es una discusión se habla de recesión técnica. El hecho contundente es que la economía sí está expresando un comportamiento mucho más débil de lo esperado y en comparación con el periodo anterior. Estoy de acuerdo contigo, León, pero déjame no quitar el dedo del renglón y por lo menos tener la explicación técnica de cómo miden unos la recesión y cómo miden otros la recesión, y eso puede explicar en buena medida esta parte de la historia, y luego te propongo, junto con Alfonso, entrar en la materia principal, que es la que tú quieres hablar. Perfecto. A ver, en México el INEGI mide la recesión cuando hay 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica con respecto al año anterior. ¿Sí? En otros países como Estados Unidos es la caída en la actividad económica en 2 trimestres consecutivos del mismo año. Las medidas son distintas, ¿sí? Y eso genera que, por ejemplo, el Bank of America dice México ya está en recesión, y aquí los economistas correctamente dicen todavía no hay indicios certeros de que estemos en recesión. Ese es un poco, digamos, a grandes rasgos la diferencia de la actividad. Y ambos tienen razón. Pues sí, porque son medidas técnicas. Exacto. Incluso Carmen, déjame decirte que hay un instituto en Estados Unidos que se llama el National Bureau of Economic Research, que tiene un conjunto de economistas
y que se basan en criterios mucho más cualitativos que cuantitativos para fijar la recesión. Entonces, como comprenderás, no es una medida como tomarte la temperatura y saber si tienes fiebre o no. ¿Me explico? Sí. Sí. Bueno, queda clarísima la explicación, León Bendesky, y tú decías ayer, y retomo ese hilo para escuchar también, por supuesto, a Alfonso Ramírez Cuellar, tú dices, bueno, ahí está la explicación técnica, pero lo que tenemos que estar analizando es por qué estamos como estamos. Hay una caída en el crecimiento, eso es real, hay una caída en el empleo, eso también es un indicador, hay elementos factuales que tienen que ponerse a la mesa de manera urgente. ¿Cuál es tu mirada, Alfonso Ramírez Cuellar, del momento económico que estamos atravesando? Bueno, yo coincido en el debilitamiento de la economía, de su crecimiento, de la generación de empleos. Sin embargo, tenemos que buscar una serie de medidas para que en lo que queda del último semestre del 2019 y 2020 y los años siguientes, pudiéramos establecer pues una serie de mecanismos, de programas que nos permitan un incremento importante en la inversión. Se ha hecho un primer acuerdo para alcanzar alrededor del 25% del Producto Interno Bruto, tanto en la inversión pública como privada. Entonces esto nos debe de llevar, en primer lugar, a asumir que tenemos un gasto de parte del Estado mexicano, del gobierno, pues muy débil para invertir en infraestructura, en agua, en salud, en educación, y además venimos arrastrando una caída de los flujos de recursos para estos sectores. Entonces yo creo que uno de los primeros pasos que hay que dar pues es tener un programa ambicioso para el próximo año en materia de gasto. Ya no bastaría solamente con actualizar el presupuesto de los 5.800.000 agregándole la inflación, sino que tendríamos que pues alcanzar mínimamente cuando menos alrededor de 6 billones y un poco más de 300.000 millones de pesos. Y también la iniciativa privada, pues siento yo como que debería de hacer un esfuerzo adicional, porque los de alrededor de poco menos de 19% de que representa su inversión, pues sigue siendo insuficiente. Entonces aquí urge que pongamos en movilización la totalidad de los recursos que tenemos en la banca de desarrollo, un gasto público dirigido a la actividad productiva y a la generación de empleos mucho más fuerte, más consistente, y un esfuerzo adicional con mayor confianza y donde todos ganemos con la iniciativa privada. Yo creo que este sería uno de los temas más importantes y uno de los retos más importantes que tiene Arturo Herrera. El otro problema, pues tenemos el problema de los ingresos. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Este es un elemento muy presente, porque los gastos ineludibles son inmensos, lo que tenemos que pagar por el servicio de la deuda. Casi todo lo que vamos a recaudar por IVA se va a ir a pensiones, las transferencias a los estados y a los municipios pues suman montos realmente cuantiosos. Otras obligaciones que están establecidas por ley pues también nos indican que el margen en materia presupuestal pues son muy limitados. Yo creo que nosotros muy bien podemos cumplir con la promesa y el compromiso del presidente de no aumentar tasas, de no poner nuevos impuestos, pero sí se requiere que a partir de 2019 nosotros pudiéramos ordenar el sistema tributario. Mira, tenemos una debilidad fiscal y financiera enorme, ya muy grave, porque tiene repercusiones directas en los servicios públicos, en los estados y en los municipios. Necesitamos ponernos de acuerdo a ver cómo fortalecemos estas haciendas, porque son las que directamente están vinculadas a la vida cotidiana de las personas. Y también estamos ya, yo creo, en muchas posibilidades de regular el comercio electrónico,
es una inmensidad de flujos financieros que no tienen absolutamente ninguna obligación fiscal. Estamos nosotros trabajando, de hecho tenemos acabada una propuesta para todas las plataformas. Creo que habría que volver a rediscutir este fenómeno que se conoce como facturación falsa. Los pasos que se han dado en materia de eliminar la compensación universal establecida en el Código Fiscal, pues fue algo importante, pero sigue siendo insuficiente. Es un boquete financiero muy grande. Algo que también para mí resulta indispensable y urgente para que la totalidad de los flujos que se pudieran recaudar vayan directamente a los servicios de salud, y tiene que ver con aquellos productos que están muy ligados a las enfermedades pues catastróficas ya en realidad ahora, como es el cáncer, la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares. Y creo que pues llegó la hora de tocar pues los IEPS a tabaco, alcohol, a comida chatarra, bebidas azucaradas. Creo que estamos en buena oportunidad para que, cumpliendo con la palabra del presidente, pudiéramos realizar una serie de revisiones también a muchas exenciones y lagunas que tiene el impuesto sobre la renta. No tiene caso subir la tasa del impuesto sobre la renta en estos momentos, sino simple y sencillamente pues hacer una revisión de los gastos fiscales. Creo yo que si nos ponemos de acuerdo en esta ampliación de la base de los contribuyentes, sometiendo a la regulación fiscal muchos sectores, muchos mercados que no tienen en estos momentos, creo que teníamos una fuente de ingresos que nos permitiera financiar un gasto como el que necesitamos para el próximo año. Yo solamente quiero decir que la caída desde hace muchos años en salud ya no resisten más años continuando con los recortes. Lo mismo en el caso de agua, lo mismo en el caso de agricultura o de educación o de infraestructura y cuidado de las carreteras. Es decir, como que ya ahí pues no nos queda otra alternativa más que los flujos nuevos de recursos tendrían que estar dirigidos a levantar la actividad productiva con un nuevo acuerdo con la iniciativa privada, con el propósito pues de hacer frente a esta discusión y esta explicación que ya nos daba León, en el sentido de si hay recesión o no, cuando menos nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, y creo que por ahí debería de ir. Bueno, desde luego te preguntaré y les pregunto en este contexto de una necesaria revisión fiscal, lo que acabas de explicar, agregando lo que esta mañana se anunció, que es una reforma fiscal para reducirle la enorme carga que tiene Petróleos Mexicanos, con lo cual vamos a tener un elemento adicional muy fuerte. Lo que presión en el gasto. Exactamente. Muy bien que se haya decidido el fortalecimiento de Pemex, pero también tenemos que pues ver dónde llenamos la parte. Pues por eso lo pregunto. Ajá. Pues yo creo que lo que te comentaba pues es una oportunidad que nos puede llevar a mayores ingresos sin violentar el acuerdo del presidente. ¿Qué dices, León Bendesky? Bueno, me parece que Alfonso ha planteado una cuestión medular, y el balance que nos hace pues es bastante difícil, por no usar un calificativo más contundente, pero a mí me parece entonces que debíamos estar de acuerdo en una cosa: si tenemos todas esas restricciones y tenemos un problema de ingresos para cubrir todos esos gastos, entonces deberíamos fijar nuestra atención en una sola cosa, o cuando menos privilegiar un asunto, que es generar producto. No hay otra manera de generar ingresos, incluso para el gobierno, si no hay producción y no hay empleo y la gente no paga impuestos. Entonces, si concentráramos nuestra atención en cómo generar producto por la vía de la inversión pública y la vía de la inversión privada, estaríamos empezando en un proceso mucho más beneficioso para resolver estos grandes problemas, que además no se van a resolver de inmediato. Y en la medida en que la economía se está retrasando en su crecimiento, va a ser mucho más costosa volverla a echar a andar a los niveles en los que se necesita. Y ayer me refería a que en cierta medida la caída del producto, sí, la caída en el nivel de la actividad económica ha sido provocada por el mismo gobierno, por una decisión autónoma del gobierno.
Y pedirle a la iniciativa privada que invierta en este contexto y hacer compromisos no va a resultar, porque es un problema de utilidades, igual que para el gobierno es un problema de impuestos. Entonces, yo centraría la atención, ¿sí?, como una, digamos, modular en términos de qué hay que hacer, en cómo generar más producto, más empleo y más ingreso para las familias y para el gobierno. ¿A qué medida específica te refieres del gobierno de la República? A ver, pues, si la inversión está tan retrasada, Ajá. ¿sí?, si ahora el plan de Pemex, por ejemplo, es incrementar la producción de petróleo, habrá que explicar de dónde van a salir los recursos para ampliar la producción y la exploración de petróleo y al mismo tiempo hacer una refinería, ¿sí? Uh-huh. O cómo vamos a hacer para incrementar la producción voy a cambiar de sector, por ejemplo, en el sector agrícola, si hacen falta caminos rurales, si hacen falta riegos, si hacen falta fertilizantes. O sea, mi punto es que desde la perspectiva de Alfonso, y que es correcta por el trabajo que realiza, sí, tiene que ver este asunto de los ingresos, es un problema presupuestal. El otro asunto es cómo se dirigen cómo se generan los flujos y cómo se destinan los recursos a producir más. Si no producimos más en esta economía, todas las discusiones van a ser recurrentes por los próximos 6 años. ¿Qué dices, Alfonso Ramírez Cuellar? No, yo creo que tiene toda la razón, León. Aquí el asunto pues es convenir efectivamente para que la inversión privada crezca, pues es necesario que también el Estado tenga aportaciones mayores hacia la inversión productiva. Aquí se requiere de un acuerdo y un compromiso explícito, un nuevo convenio entre los privados y el Estado mexicano, con el propósito de que juntos pudiéramos sacar pues a la economía a flote con mayores niveles de crecimiento y mayor producción. Y bueno, pues volvemos, se supone, perdón, el dinero, ¿no? Exacto. Se supone que el acuerdo ya existe, ¿no? Si nos regresamos, León Bendesky, Alfonso Ramírez Cuellar, aquella escena del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el presidente mexicano que dijeron, e incluso dice el presidente, trato hecho, cuando dicen vamos a crecer al 4%, lo cual es fantástico, pero la cosa es cómo. Compromiso verbal y en el discurso existe, pero realmente cómo aterriza México lo que ustedes están diciendo, Alfonso. Pues es que requerimos, aparte los alrededor de 23 mil millones de dólares que anunciaron, sí, pues todavía se requiere mucho más para llegar ya no digamos al 30% de la inversión productiva entre el Estado y los privados, sino cuando menos al 25%, que es lo que se está proponiendo. Aquí pues es un esfuerzo adicional de la iniciativa privada y es un esfuerzo adicional también del gobierno. Cada uno cuando menos debe incrementar sustancialmente sus montos de inversión para sacar adelante y llegar a las metas de crecimiento que estamos teniendo. Por eso para mí creo que hay muchos recursos todavía inmovilizados. La banca de desarrollo está jugando un papel sumamente limitado en este proceso y me parece a mí que pequeño y todo el gasto pues no solamente tiene que ejercerse, sino tiene que incrementarse para concluir bien el año y sobre todo 2020. Entonces pues son los debates que hay que dar, no es nada fácil. No, pero a ver tú... Yo creo que sí hay salidas. No, debe haberla, sí, Alfonso, pero mira, ¿quién mejor que tú, estarás de acuerdo conmigo, León Bendesky, quién mejor que Alfonso Ramírez Cuellar planteando un tema como este? Tú dices, por más limitados que sean los recursos de la nación, pues no se están utilizando. ¿La palabra que cabe es subejercicio, Alfonso, o cuál le pondrías? Pues mira, yo creo que en algunos casos puede ser un subejercicio. Vamos a conocer ahora a finales de mes el primer semestre, pero tenemos muchos otros recursos que no están siendo movilizados y creo que como que la totalidad de los flujos financieros pues tendrían que entrar en una etapa de movilización intensiva, tanto los privados, los públicos, la banca de desarrollo,
también de la banca privada, porque el crédito pues es algo fundamental para detonar, ¿no? Entonces, si nos ponemos de acuerdo en una estrategia, como dicen los especialistas, anticíclica, donde enfrentemos estas debilidades económicas de manera responsable, pues yo creo que pudiéramos salir adelante en forma más consistente. Yo siento que lo que tenemos ahora, lo que se puede presupuestar actualizando el presupuesto para 2020, es una garantía absoluta de suficiencia de recursos para los programas medulares del presidente López Obrador, pero al mismo tiempo pues también nos falta pues más inversión en salud, más inversión en carreteras, más inversión en todo el sistema de comunicaciones, más inversión en agua, que es algo que también es preocupante, ¿no? Por eso el presupuesto del próximo año no puede ser solamente un presupuesto actualizado con la inflación. Dime una cosa, León Bendesky, cuando dice Alfonso Ramírez Cuellar, hay recursos que no están siendo movilizados, en pocas palabras. Bueno, aquí uno preguntaría varias cosas, por hablar de los créditos, ¿no? La banca, por ejemplo, la banca en este momento está o no, bueno, en la historia de México, pero en este momento en particular, ¿está o no financiando el desarrollo? A ver, el crédito al sector privado no está creciendo suficiente y menos a las empresas que más lo necesitan. Esa es ahora una situación. A pesar de que las tasas están más o menos estables, sí, no está fluyendo el dinero de manera suficiente y no está fluyendo por el mismo esquema que estamos planteando. Déjame volver un minuto, si me permites. Se habla de que este año se crearán apenas 300,000 empleos formales, cuando desde hace décadas en México sabemos que se necesita crear más de 1,000,000 de empleos al año para absorber a la fuerza de trabajo. Más de la mitad de la fuerza de trabajo está en el sector informal y no paga impuestos, ¿sí? Y a eso no nos hemos referido y tiene que ver con el hecho de que esas personas están ocupadas, necesitan ingreso y trabajan donde lo generan. Se habla de llegar al 25 o al 30% de inversión con respecto al producto. Eso no va a ocurrir mientras el gasto en inversión no aumente. O sea, estamos discutiendo lo que queremos en un entorno en el que no lo estamos generando. Y eso, la verdad, es bastante preocupante. Y hablar de esfuerzos, pues sí, todo el mundo hace esfuerzos. El gobierno hace esfuerzo, el sector privado hace esfuerzo, pero los esfuerzos tienen que estar creados, generados en un entorno que sea propicio para obtener los resultados que se quieren. Y yo lo que veo es una dicotomía entre los resultados que se pretende obtener y las condiciones que se están generando. Ahora, en México hablábamos ya prácticamente no se habla del bono demográfico. Los jóvenes no están entrando al sector formal de manera suficiente y el esquema de pensiones va a llegar a un punto en que no se va a poder financiar. Hay previsiones de que en pocos años todo el presupuesto del país va a tener que destinarse a pensiones. ¿Qué hacemos? Pues generar ingreso formal. En una situación difícil, empleo formal. En una situación difícil porque la mecanización del trabajo, los cambios en los procesos están afectando ese sector. Entonces, hablemos de condiciones reales y concretas, a partir de cómo el gobierno va a utilizar sus recursos para generar riqueza y que generen las condiciones para que el sector privado lo haga. Si no, vamos a seguir en una atonía como la que estamos. Y yo quisiera decir una cosa. No puede haber, me parece a mí, discusión con el objetivo general que se ha fijado este gobierno, que es una mejor distribución del ingreso y del bienestar. Eso en México es una situación ineludible. Y hoy lo que estamos haciendo no corresponde a ese objetivo. Se habla, por ejemplo, de que los salarios reales están mejorando. Es cierto, para los empleados en el seguro, los que son beneficiarios del seguro social. Entonces, ¿por qué no discutimos cosas muy concretas de cómo llegar a los objetivos que están planeando para que al final de este sexenio se cumpla o se empiece a cumplir de manera mucho más definitiva una mejor distribución del ingreso? Ni más ni menos. Bueno, León, de cosas muy precisas nos ha hablado Alfonso Ramírez Cuellar esta mañana. Déjame retomar el hilo. Algunas de las cosas que está planteando Ramírez Cuellar tienen que ver con, pues,
no solamente cómo distribuir, que es el presupuesto de la nación, sino cómo ingresar, obviamente, que es el gran tema. Y dejaste ahí varios asuntos, Alfonso, muy importantes, obviamente diciendo que para hacer valer la promesa del presidente de no crear nuevos impuestos, sí se pueden revisar los que ya existen. Por ejemplo, hablaste del IEPS, hablaste del tabaco, hablaste del alcohol. Hablaste también de un tema fundamental que es abatir la facturación falsa, que ya la titular del SAT el otro día dio unas cifras de horror, impresionantes cifras que dio Margarita Ríos Farjat sobre el tema de la facturación falsa en México. Y dijiste también, déjame agregar, que hay una propuesta, por ejemplo, para cargas impositivas en grandes empresas tecnológicas. ¿Te entendí bien? Sí, es todo el comercio electrónico. A ver, precisemos ahí. Las plataformas digitales, pues hay un debate en el grupo de los 20, en la OECD, está todo el bueno, en Francia ya van adelante, ¿no? Del establecimiento permanente, pero muchos países ya han avanzado, ya sea con un impuesto especial, otros se han inclinado más por establecer el cobro del IVA en los lugares donde se realiza el consumo. Aquí se ha dado un pequeño paso cuando se ha retenido parte de IVA y de impuesto sobre la renta en los socios, dice Uber, que son sus choferes. Sí. Pero todavía nos falta no tanto gravar a las personas o a las familias, sino a las plataformas. Yo creo que la experiencia internacional ya nos da para que en el 2019, en septiembre, estemos discutiendo de manera muy responsable, sin violentar los acuerdos internacionales y evitar la doble tributación, pues llegar a una buena salida en este flujo inmenso de recursos que tienen las plataformas digitales y que prácticamente pues no contribuyen a nada en términos del lugar donde realizan las operaciones, ¿no? Esta mañana es una mañana importante, sin duda, porque se presentó el plan de negocios de Pemex. Y creo que aquí podríamos cerrar esta conversación, a reserva de seguir hablando, si me lo permiten, preguntando la opinión de ustedes, de Alfonso Ramírez Cuéllar y de León Bendesky, sobre este gran eje que plantea el gobierno de la República, colocando a Petróleos Mexicanos como esa gran apuesta, una de las grandes apuestas, pero en el tema económico, esa gran apuesta en donde, como dijo Octavio Romero López esta mañana, en los primeros 3 años de este gobierno, el gobierno le va a ayudar a Pemex liberándola de cargas fiscales importantes, así que reforma fiscal habrá, por un lado, haciendo algo respecto a su deuda y tratando de liberar a Pemex precisamente de este panorama de baja inversión, de deuda y de elevada carga de impuestos. Entonces habrá una reforma para que eso ocurra y el planteamiento es, en los primeros 3 años hay que ayudar a Pemex de esta manera. En los siguientes 3 años de este sexenio, en los últimos 3 años de este sexenio, Pemex le ayudará al país y al gobierno para generar el desarrollo. Bueno, palabras más, palabras menos, de eso estamos hablando el día de hoy, con un plan de negocios que plantea un escenario donde la apuesta es elevar hasta 2.697.000 barriles de petróleo crudo al final del sexenio, y para eso direccionar apoyos de esta naturaleza para la principal empresa del país. ¿Qué te parece en lo esencial, León Bendesky, este eje que plantea el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Mira, has hecho una buena presentación del plan. Hay que revisarlo con mayor cuidado porque apenas está prácticamente a nivel de titulares, ¿sí? Ciertamente Pemex está cumpliendo una función de pivote para el desarrollo en la visión del gobierno, y es una empresa que está muy lastimada, y que el hecho de ayudarla ahora pues también restringe los recursos fiscales que está buscando Alfonso en el papel que cumple ahora en el Congreso. Pues sí. Entonces me parece que habrá que sacar un poco las cuentas de todo este asunto. Pero déjame decirte una cosa, y no abundo en lo de Pemex porque sería irresponsable, porque no se conoce el plan en ese contexto. A ver,
la distribución del ingreso no puede venir solamente a partir de los recursos del Estado, ¿sí? Se tienen que crear las condiciones para que la gente reciba ingreso de sus actividades productivas. Uh-huh. El gobierno cumple una función crucial en la distribución del ingreso, pero no es única, ¿sí? A mí lo que me preocupa es que en el planteamiento que se está haciendo, el Estado aparece como el centro de la dinámica económica y social. Uh-huh. Y a mí me parece que esa manera de ver a la sociedad ya es una manera que en México debía revisarse y darle mucho más juego que el que tiene a la sociedad. Entonces, entiendo perfectamente bien el planteamiento de Alfonso, que tiene un conocimiento muy profundo de los flujos y de las fuentes y destino de los recursos, pero aquí es un problema también de una visión social, una visión de qué es esta sociedad y cómo se moderniza esta sociedad. Y estamos discutiendo todo el tiempo, ¿sí?, en que a partir de las acciones del gobierno hay que generar las condiciones para que el sector privado produzca más, pague más impuestos, etcétera. Pero la distribución no puede venir de repartir el dinero que se genera con la tributación. Tiene que haber otras formas de generar acumulación y distribución del ingreso y de la riqueza. Pues das al corazón de lo que es un planteamiento del gobierno de la República. Para muchos lo que está ocurriendo es una suerte de asistencialismo, para otros es una manera eficaz, bueno, para el presidente, para empezar a hablar de quién lo está promoviendo, una manera eficaz de acelerar los procesos de redistribución del ingreso en México. ¿Cómo lo entiendes tú, Alfonso Ramírez Cuéllar, este tema que plantea León Bendesky? Pues mira, yo creo que la llegada de Arturo Herrera, yo espero que el día de hoy en su comparecencia y el jueves que discutamos en el Pleno, pues salga con mucha fortaleza, de tal manera que su primer acto sea una convocatoria a construir este acuerdo de compartir responsabilidades, distribuir beneficios, garantizar pues la presencia de una política social más fuerte con instituciones duraderas que haga frente a tragedias tan grandes como las que ya mencionaba León en materia de pensiones y que sobre todo pues tenga al centro una creciente inversión en materia productiva. Yo creo que es muy importante los debates que tenemos ahorita en la Cámara sobre el nombramiento de Arturo Herrera, pero yo confío en que inmediatamente después del jueves, pues él haga una convocatoria muy amplia para sacar adelante nuestra economía y generar mayor empleo, sobre todo empleo productivo y bien pagado. Pues de todo esto seguiremos hablando. Alfonso Ramírez Cuéllar, gracias que nos tomas la llamada esta mañana. No, buenos al contrario, días. Muchísimas gracias, Carmen, y un abrazo a León. Gracias. Igual. León, ¿con qué te despides? Pues yo veo un escenario muy complicado. Insisto y tú fuiste la que lo mencionaste, el asistencialismo tiene un límite porque no puede durar por siempre, aunque captes todos los impuestos que quieras. Me preocupa entonces y que no se generen pronto las condiciones para una recuperación duradera del producto, de la producción, del ingreso, de los salarios, y sigamos en una discusión como la que estamos metidos ahora. Ni más ni menos, pues ese es el gran tema que seguiremos hablando, si me lo permites, León. Gracias por estar aquí, un abrazo y hasta la próxima. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias al economista León Bendesky y a Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto. Pues es un tema centralísimo de la economía, el momento que estamos viviendo, ahora que se debate si recesión sí o recesión no, bueno, más allá de la manera en que cada quien mida la recesión, ya sea como lo hacen en Estados Unidos o ya sea como se hace en México, aquí lo esencial, como plantea Bendesky y Ramírez Cuéllar, bueno, pues es ver de qué forma se generan las condiciones para que México pueda generar el crecimiento y el desarrollo económico que nos permita enfrentar el montón de responsabilidades que como Estado y como sociedad tenemos pues con este país.